¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos una nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente muy caliente en lo financiero. Lejos de disiparse, las tensiones en el panorama financiero de Argentina continúan, se acentúan. Y bueno, es así que tenemos al dólar cotizando en niveles récord, ¿no es cierto? Ahí estamos compartiendo en este momento en el aire, bueno, los números que nos deja en materia de tipo de cambio este cierre de semana, el valor del dólar bolsa, esto es la posibilidad de comprar dólares a través de títulos públicos nacionales en moneda estadounidense en la bolsa, termina en la zona de 28,40, el mayorista en 28,35 y el minorista muy cerca de los 29, reflejando una semana de mucha incertidumbre y de mucha inacción desde el gobierno nacional, desde el Banco Central puntualmente, que evidentemente ha dejado que el dólar flote, ¿no es cierto?, con todo lo que esto supone desde el punto de vista de que, bueno, obviamente un dólar más alto genera mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, mucha parálisis en la actividad económica, porque no está claro cuál es, digamos, el destino final de este movimiento del tipo de cambio. Y por supuesto también genera efectos en la inflación. Usted sabe que un dólar más alto, tal como ha ocurrido en esta semana, cuando hemos visto los números de la inflación del mes de mayo, bueno, impulsan hacia arriba los precios por los componentes importados, por los productos transables, básicamente, los productos inclusive que la Argentina exporta, ejemplo claro de esto son los alimentos, y bueno, también por ese hábito del argentino de medir incluso los ingresos personales o empresariales en dólares, con lo cual, bueno, está claro que la evolución del tipo de cambio tiene un impacto sumamente importante sobre el movimiento de los precios. Por eso le digo, bueno, mucha incertidumbre en estos días a partir de lo que ha sido la política, digamos, cambiaria del gobierno nacional, del Banco Central. Y bueno, una política que cambia de alguna manera, por lo menos en cuanto a los rostros visibles, ¿no? El dato de la semana, más allá del movimiento del dólar, claramente es la salida de Federico Sturzenegger de la presidencia del Banco Central. La llegada de Luis Caputo, no al gobierno, sí al Banco Central, porque Luis Caputo se estaba desempeñando hasta el momento como ministro de Finanzas. Y bueno, el otro cambio que se da dentro de lo que es la estructura económica del gobierno nacional en la tarde del jueves es la unificación de los ministerios de Hacienda y Finanzas, que quedan ambos en manos de Nicolás Dujovne. Cambios que hasta el momento no han generado ninguna movida en términos de medidas novedosas. Hasta el momento es simplemente un cambio de caras, una renovación del plantel. Un Sturzenegger que claramente estaba muy desgastado, ¿no?, por lo que había sido en los periodos en los que estuvo al frente del Banco Central, bueno, distintas metas de inflación que no se cumplieron sistemáticamente, una política errática claramente en lo que tiene que ver con, digamos, la contención de los movimientos en el tipo de cambio. Usted recordará inclusive lo que fue sobre el cierre del mes de diciembre, bueno, esa conferencia de prensa conjunta de Sturzenegger, de Marcos Peña, de Dujovne, donde se cambiaron las metas de inflación y después se comenzó a reducir la tasa de interés, lo que trajo, bueno, efectos claros en términos de rebrote inflacionario. Bueno, todas cuestiones que obviamente fueron desgastando la figura del expresidente del Banco Central ahora y bueno, disparando de alguna manera su salida. El mismo Sturzenegger reconoció que había perdido credibilidad en los últimos meses y bueno, así llega Luis Caputo al Banco Central, un hombre realmente fuerte dentro de lo que es la estructura del gobierno nacional y muy valorado dentro de lo que son los mercados financieros. Hasta el momento ha sido el encargado de bueno, generar o obtener financiamiento para el gobierno nacional, a veces en condiciones sorprendentes. Recordemos, por ejemplo, lo que fue la última mega licitación del EVAX, en la que al mismo tiempo que se renovaba buena parte de los vencimientos, bueno, Caputo aparecía con la sorprendente noticia de la colocación de un bono en pesos a tasa fija por unos 3.000 millones de dólares. Bueno, allí está Caputo entonces ahora, presidente del Banco Central, sin medidas novedosas, le reitero, y bueno, a la espera obviamente de que el gobierno cambie su actitud para con el tipo de cambio y bueno, finalmente le busque un rumbo, un norte, pensando en que obviamente el dólar, el tipo de cambio, bueno, genera impacto muy importante sobre niveles de inflación, niveles de actividad y de esta manera sobre los niveles de empleo que entendemos tiene sentido, bueno, volver a poner rápidamente en agenda, ¿no es cierto? Bueno, así cerramos la semana con mucha incertidumbre en materia de tipo de cambio, con otra mega licitación del EVAX para el próximo martes, ¿no es cierto?, que es cuando se renueva el vencimiento de este mes. Y bueno, lo que habrá que ver es si algún anuncio importante aparece en el arranque de la semana. Por lo pronto, y esto vamos a estar hablando sobre el cierre del programa, en este viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, bueno, el gobierno, el ministro de Hacienda directamente,
lo que anunció a través de un comunicado es la colocación de 2 bonos el próximo lunes por unos 4.000 millones de dólares, evidentemente con la intención de ir desarmando ese stock de Levax que tanto está complicando en esta coyuntura, bueno, con la presión lógica que supone el paso de Levax a dólares de aquellos inversores minoristas, mayoristas en algunos casos, que bueno, se cubren con el tipo de cambio ante un panorama tan incierto como el que hemos venido atravesando. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando más adelante en el programa. Como siempre, en la segunda parte de Mercados y Empresas vamos a hacer referencia estrictamente a estas cuestiones que se han inclusive, le diría, recalentado en estos días en el contexto internacional, porque hubo una nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, un cambio inclusive en las proyecciones para este año 2018, que tampoco han ayudado, ¿no?, a contener esta presión que se está viendo sobre el dólar en la Argentina. Pero ahora pasamos a temas locales, y dentro de lo que fueron novedades interesantes que hemos de alguna manera tenido la posibilidad de compartir en estos días, bueno, llegó a la ciudad un grupo de funcionarios directivos de la compañía Volkswagen para lo que tiene que ver con el acto de adjudicación de los planes de ahorro periódico que realiza justamente la firma. Bueno, durante la realización de este evento tuvimos oportunidad de conversar con Diego de la Campa, que es gerente comercial de la compañía en la Argentina, y con él hablamos en principio de un tema que obviamente es recurrente en todos los sectores de la economía argentina: el impacto de la devaluación de estas tensiones financieras en el mercado de venta de vehículos. El mercado lo podemos dividir casi en 2 partes, a pesar de que van nada más 5 meses del año. Un primer trimestre que había arrancado muy bien y que realmente se venían batiendo todos los meses récord de patentamientos históricos, no solamente año contra año, sino a nivel histórico, que hacían pensar en ese famoso mercado de 1 millón de unidades y toda esta planificación que se hizo, versus lo que pasó en los meses de abril y mayo, donde el mercado, si bien recién el mes de mayo cayó un poco contra el año pasado, a nivel global sigue estando por arriba del 2017, pero las previsiones ya hacen de ver que el mercado no crezca tanto como estaba previsto. Hoy se está pensando en un mercado de más o menos 850.000, 900.000 unidades, no es malo, es un gran mercado, pero bueno, digamos, todo este contexto de la economía, como bien decís, estas últimas semanas prácticamente, porque ni siquiera es un mes, son las últimas semanas, con tanta turbulencia y con tanta variación de todas las variables, valga la redundancia, hizo que por ahí la decisión de compra no desaparezca, sino se postergue. Entonces también la expectativa va a estar de acá a 30, 45 días, una vez que esperemos que en el nivel que sea, pero la economía se estabilice, seguramente se retomará, esperamos que se retome un ritmo de mercado un poco más interesante. Seguro. Ahora, ¿cómo han evolucionado los precios de la mano de estos cambios del tipo del dólar, ¿no es cierto?, concretamente, que seguramente impacta? Bueno, básicamente los precios evolucionaron no al 100% contra la variación del dólar, pero sí lo han tenido que acompañar. Digamos, hoy los autos, ya sea tanto nacionales como importados, obviamente el importado tiene un 100% de integración de afuera y en dólares. Los precios de los autos que se importan vienen en dólares. Y los autos nacionales, si bien no se fabrican en Argentina, pero tienen una parte de sus componentes también dolarizadas. Entonces, sí o sí los precios han tenido que acompañar al dólar. Desde nuestro caso y la mayoría de las terminales estamos tratando de no transferir toda esa devaluación a los precios, pero sí ha habido una evolución de los precios en los últimos meses, que es parte de esto, te digo, de que el mercado va a tener que acomodarse a un nivel de precios, de oferta y de demanda que logren que finalmente veamos realmente cuál es la tendencia del mercado para el último semestre del año, para el segundo semestre. Y como usted ve, el impacto de las tensiones financieras en el mercado automotor de alguna manera reflejan lo que está pasando, le diría, en todos los sectores de la economía, ¿no? Esto lo marcaba muy bien Diego de la Campa, en el sentido de que bueno, se ha ido yendo el movimiento económico a un menor nivel de actividad. Y obviamente está el impacto sobre los precios, ¿no? Decía de la Campa que las terminales buscan no trasladar el impacto de la devaluación, por lo menos tratan de reducir ese impacto en lo que es el precio que paga el usuario final de los vehículos, pero hay mucho componente importado en los productos nacionales. Obviamente los vehículos que llegan desde el exterior están básicamente tasados en moneda extranjera, con lo cual evidentemente el impacto sobre los precios es bastante directo. Y decía de la Campa, bueno, hay unas proyecciones que se han venido moviendo. A principio de año se hablaba de la posibilidad de que este año se terminen vendiendo o patentando 1 millón de vehículos en Argentina. Después esas proyecciones se fueron reduciendo para caer entre abril y mayo, ¿no?, cuando de alguna manera se recalentó el mercado cambiario a la zona de 800.000 unidades. Y esto se ve, por ejemplo, en los números de Mar del Plata, ¿no es cierto? Aquí le mostramos
a continuación, bueno, un adelanto de lo que es el nuevo informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que marca que en mayo todavía los patentamientos crecían en la comparación interanual, 3,67% con 1.185 unidades, pero claro, crecían a un ritmo menor que al que lo venían haciendo en los primeros meses del año. En el acumulado enero-mayo, el acumulado da un crecimiento del 7,8% anual, lo que evidencia que en los meses previos a mayo, es decir, antes de las mayores tensiones cambiarias, bueno, el mercado venía creciendo a tasas mucho más importantes. Así que claramente lo que ya se observa en los distintos sectores de la economía, que aparecen reflejados en estos números del mercado automotor, es, bueno, impacto sobre los precios y menor nivel de actividad. Pero seguimos charlando con Diego de la Campa sobre lo que es la coyuntura en materia de actualidad del mercado automotor, y el segundo tema que analizamos fue el impacto que todo este proceso está teniendo en lo que tiene que ver con la comercialización de planes de ahorro. Mira, el negocio de plan de ahorro siempre tiene, digamos, si bien acompaña y generalmente suele ser un 70-75% del volumen general de la industria, un 70-75% de eso es la industria de suscripciones de plan de ahorro. Plan de ahorro vos tenés por un lado la suscripción y por otro la facturación, que es cuando el cliente se lleva el auto. A nivel suscripción, la industria viene bien, también viene superando la del mes pasado. Indudablemente pasa lo mismo que con el negocio de auto 0 kilómetro, que es en los últimos meses la industria cayó un poco con respecto al año pasado. En el global también seguimos prácticamente en el nivel del 2017, pero digamos, nos viene pegando de a poco. Esperamos nosotros que también tengamos industria de unos 600.000 planes este año. El año pasado fue 660.000, con lo cual esperamos que este año la industria acompañe bastante. Pero digamos que el negocio de plan de ahorro tiene alguna ventaja en cuanto a que se siente menos el aumento, digamos. Obviamente es un 10% o un 15% o un 20%, lo que fuera el aumento de precio, pero sobre un valor menor. Entonces, eso sumado a que finalmente el plan de ahorro, lo que el cliente ahorra, acompaña ese aumento de precios, porque lo que se ahorra son pedacitos de auto, entonces vos ahorrás porcentaje de auto. Valga lo que valga el auto, vos no ahorraste plata, sino ahorraste porcentaje de auto. Entonces, eso hace que, tras el primer sacudón de la sorpresa y de esta incertidumbre que, digamos, la industria automotriz o del plan de ahorro está atada a lo que pasa en todo el mercado. Entonces, indudablemente, la gente retrae no solamente la compra de un auto o la compra de un plan de ahorro, sino en general todos tomamos una posición a la defensiva hasta ver qué es lo que finalmente pasa. Dentro de eso, creemos que el plan de ahorro va a seguir acompañando, sigue siendo una muy buena alternativa, no solo para comprar un auto, sino por ahí para resguardar el valor de los ahorros que uno tiene, o del ahorro por ahí, no como ahorro a futuro, sino como ahorro o como pensando en comprar un auto. Yo recién te decía, vos tenés 200.000 pesos para comprar un auto. Hoy ya valen un 10, 15 o 20% menos según lo que haya aumentado el auto. Si esa plata la hubieras tenido en un plan de ahorro, seguirías teniendo un X porcentaje de un auto independientemente de lo que valga. Entonces, desde ese lado creo que es una alternativa que, más allá de estos vaivenes, va a mantenerse constante a lo largo del año. Se están vendiendo casi 50.000 planes por mes, lo cual es un número más que interesante. Seguro. Ahora digo, ¿qué representa Mar del Plata para la compañía? Mira, Mar del Plata es una plaza que para nosotros siempre fue importante. Es una plaza donde los concesionarios de la ciudad siempre fueron muy importantes en el negocio de plan de ahorro, siempre lo tuvieron muy bien considerado. A nivel general, como concesionarios, la verdad que son concesionarios modelo. Yendo específicamente a Volkswagen, donde estamos hoy, acaban de ganar un premio a la excelencia. Digamos, el premio final es un viaje o, digamos, un momento que pasan los titulares del concesionario con el presidente de la compañía y demás, pero, digamos, más allá del premio, lo importante es lo que significa, ¿no? Entonces, de toda la red de concesionarios ganaron 4, uno de los 4 fue Volkswagen. Entonces, digamos, nosotros a veces medimos a nuestra red por variables duras, y nosotros tratamos, específicamente también desde Autoahorro, de a veces poner en contexto las variables blandas, que es cómo se atiende a la gente, de qué manera, con qué, más allá del estándar, porque siempre existe un estándar en cualquier concesión, digo, pero más allá del estándar, el concesionario que pasa de ese estándar y pasa a tener un trato más humano, más cálido, con mayor comprensión, digamos, de la necesidad del cliente, y en eso tenemos en la ciudad estamos muy representados, y específicamente con la gente de Volkswagen, que es donde estamos hoy. Bien, nos queda un tercer tramo de la charla que manteníamos en la semana con Diego de la Campa, gerente comercial de Volkswagen en la Argentina.
uno de los directivos claves, ¿no?, de la compañía alemana aquí en el país. Bueno, con él tuvimos oportunidad también de conversar sobre un tema que tiene que ver y mucho con el futuro en términos de generación de empleo y de valor en la Argentina, que es el tema de inversiones, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe que hay inversiones comprometidas por distintas terminales en el país y una de las más importantes es justamente la de Volkswagen, que está realizando inversiones millonarias tanto en el centro industrial de Pacheco como en el de Córdoba. Sobre estos temas, Diego de la Campa nos comentaba lo siguiente. Bien, en realidad son dos inversiones. Nosotros tenemos dos centros industriales en Argentina, el más conocido, que es el de Pacheco, donde producimos hoy Amarok y Surán, y el que, no digo menos conocido, pero sí que es muy importante y muy reconocido mundialmente, que es el Centro Industrial Córdoba, donde se producen transmisiones, se producen cajas de cambio. Una planta que ha llegado a trabajar 24 horas por día, 365 días al año, que exporta a los mercados más exigentes del mundo, porque digamos, las transmisiones que se producen ahí están, por ejemplo, no sé, en la Caddy, en el Polo, o sea, en autos que se venden en Europa, en Brasil, inclusive hasta en cualquier mercado europeo y asiático. Se han exportado cajas a China. Entonces nosotros tenemos por un lado una inversión muy importante de 650 millones de dólares en el centro de Pacheco para producir un auto nuevo, un auto que no existe no en Argentina sino en todo el mundo. Es un auto que se va a producir en 3 plantas, se va a producir en China, en México y en Argentina. Son las 3 únicas plantas que se va a producir. Es un SUV, un tamaño medio, y es una inversión, ya te digo, importante no solamente por lo que vale tener un producto nuevo, sino que al igual que con la Amarok, se está confiando en Argentina para un producto, llamémoslo global, y que, digamos, no es un modelo que se produce para América del Sur, sino es un modelo que está pensado más allá de donde se exporte, de cada planta se exportará a distintos países, pero sí nos eligieron a nosotros como lugar para producir este auto, que no solamente es un modelo nuevo, sino implica la utilización del nuevo sistema de plataformas que tiene Volkswagen, que inició con el Polo en Brasil, y también va a ser con ese estilo de plataforma modular que es la que estamos utilizando ahora. Entonces, desde ese lado es una inversión muy importante, ya te digo, por las dos cosas, por la plata y por el tipo de producto. Y por otra, en Córdoba también se hizo una inversión de unos 100 millones de dólares para producir, valga la redundancia, una transmisión nueva, una nueva caja de cambios. Y ahí siempre hay más proyectos dando vuelta, digamos, pero en ese sentido nosotros tenemos dos inversiones muy grandes que son, más allá de la coyuntura, un signo de confianza muy importante para Argentina, ¿no? Porque, digamos, Volkswagen podría haber elegido cualquiera de sus plantas del mundo para hacer las dos cosas, tanto la caja como el auto, y eligieron hacerlos acá. Así que estamos no solo contentos, sino también orgullosos de ser parte de un proyecto de esa envergadura. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y pasamos a hablar del sector tecnológico, de la informática, de las comunicaciones, uno de los sectores que claramente parecen desempeñarse o moverse por un carril distinto al del resto de la economía porque responden a una, diría yo, demanda global muy importante, está en un proceso de expansión notable que se observa en todo el mundo y también, por supuesto, en la Argentina y particularmente en Mar del Plata. Y dentro de este sector
En la semana se desarrolló el segundo encuentro de arquitectura del software en la Universidad KS y allí tuvimos oportunidad de conversar con Gustavo Bacigalupo, justamente de la universidad, que nos contaba en qué consistió concretamente este evento. Y bueno, con Gustavo también hablamos sobre las carreras que hoy pueden estudiarse aquí en la ciudad de Mar del Plata para insertarse en el mundo de la tecnología, que claramente es un demandante neto de empleo. Este encuentro específicamente tiende a mostrar y aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con procesos más eficientes en el desarrollo del software. Es un encuentro, es el segundo encuentro, es específico para empresarios, graduados del sector tecnológico, pero que está inserto dentro de lo que la universidad viene llevando a cabo, que es la tecnología como un eje transversal a todas las carreras y todas las áreas. Si bien KS nace con carreras vinculadas a la tecnología, en realidad nosotros creemos que todas las carreras de alguna manera hoy en día están vinculadas a la tecnología y están relacionadas o pueden estar relacionadas con empresas o con el sector tecnológico. De hecho, es un sector que tiene ocupación plena, que tiene más demanda de trabajo que la oferta y que no solamente específicamente ingenieros de sistemas, licenciados en sistemas o en informática aplican a trabajar en ese sector, sino que en realidad profesionales graduados de todas las carreras pueden insertarse de alguna manera en ese sector que tiene ocupación plena. Bien, ahora en relación a esta ocupación plena, nosotros habitualmente comentamos en el programa, bueno, que es necesario, como se trabaja desde ATIGMA y desde distintos sectores, incentivar el interés de los alumnos en estudiar carreras vinculadas con, digamos, cuestiones tecnológicas, básicamente. Aquí en KS, carreras orientadas a la tecnología, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bien, en KS están las clásicas carreras de licenciatura en sistemas e ingeniería en sistemas y además tenemos la tecnicatura en programación universitaria y además una carrera nueva que hemos implementado ya desde el año pasado, que es la licenciatura en gestión de sistemas y negocios, que es una carrera que está especialmente diseñada de acuerdo a los requerimientos y a la demanda del sector. Esto significa que es un profesional con todo el conocimiento de informática, pero lo puede hacer debido a que está diseñada de forma que se han sacado algunas carreras, algunas asignaturas de las duras, de matemática, física, química, y por lo tanto es una licenciatura de 4 años, que le da todas las capacidades que necesita para trabajar en el área de tecnología, exactamente igual que un ingeniero en sistemas, pero sin las materias duras en 4 años. Esto es porque el sector demanda gente, y esto lo tenemos que hacer porque es la crítica del sector rápidamente. El sector no puede esperar que la academia desarrolle un ingeniero en 6, 7 años. Necesita rápidamente gente trabajando en el sector. Bien, ahora seguramente, Gustavo, ustedes hacen un seguimiento de lo que es el futuro profesional de alumnos y de graduados, ¿no es cierto? Aquellos chicos que pasan por este tipo de carreras realmente encuentran un mercado muy demandante, llegan enseguida a ocuparse. Totalmente demandante. Te decía que el sector tiene ocupación plena. De hecho, es un problema mundial, no es un problema solamente de Argentina. Hay mucha más demanda que oferta de profesionales. Por lo tanto, pero no solamente específicamente en lo que es desarrollo de software. Hay otras disciplinas también, como ciertas áreas del diseño gráfico, en las que también hay alta demanda en el sector tecnológico. Y como usted ve, este es un sector que continúa con mucho dinamismo, como decía inclusive Gustavo Bacigalupo, con la creación, la generación de nuevas carreras que apuntan básicamente a tratar de satisfacer la demanda de muchos emprendedores, de muchas empresas que buscan, le diría con notable avidez, bueno, nuevos y jóvenes profesionales para insertar laboralmente en esta industria que, le repito, está en un franco proceso de crecimiento. Y bueno, tuvimos oportunidad de conversar en este segundo encuentro de arquitectura del software con el ingeniero Fernando Soriano, que es uno de sus organizadores y también uno de los creadores, de los disparadores, de lo que se ha dado en llamar la Comunidad de Arquitectura del Software de la ciudad de Mar del Plata, una entidad, por llamarlo de alguna manera, de flamante creación. Sobre este tema, Fernando Soriano nos comentaba lo siguiente. El objetivo es distribuir conocimiento.
El conocimiento acá puntualmente hacemos foco en lo que es arquitectura de software, que básicamente son prácticas que las empresas de desarrollo de software deben aplicar al desarrollo y construcción de sus productos para que, basado en las necesidades del cliente y el cumplimiento de los objetivos de negocio que esos clientes tienen, las empresas aplican estas disciplinas para conseguir o desarrollar esos productos y esos sistemas informáticos para esos clientes, cumpliendo esos objetivos y requerimientos que ellos le plantean. Nosotros entonces creamos esta comunidad y desarrollamos este tipo de actividades para difundir todo esto, para aumentar la conciencia, para que se conozcan y para que la comunidad misma empiece a desarrollar actividades propias donde se intercambien experiencias, conocimientos, venga gente de afuera, bueno, y aporte con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, para que las incorporemos en la industria, en el sector TIC de Mar del Plata, y a partir de allí fomentar y, digamos, facilitar el crecimiento de nuestra industria que queremos. Tal vez es un sueño de algunos que vivimos en Mar del Plata de esto, pero queremos que sea un referente a nivel nacional Mar del Plata, sin duda, en el desarrollo de software, ¿no? Bien. Ahora, ¿quiénes pueden participar de esta comunidad? ¿A quién va dirigida la convocatoria? Bueno, como comunidad es abierta, ¿no? Pero por la disciplina tan particular y algunos conocimientos que hay que tener, está apuntada básicamente a los desarrolladores de software, a los dueños de empresas de desarrollo de tecnología, y algunas empresas que por ahí no son de desarrollo de tecnología, pero tienen desarrollo interno de software o de algunas tecnologías particulares, ¿no? Porque hay no sé, hospitales, universidades, cadenas de retail o del mercado financiero que tienen sus propios equipos de desarrollo puertas adentro y no siempre compran productos afuera, ¿no? Entonces, básicamente toda persona que esté vinculada desde lo profesional en su actividad con el desarrollo de software está invitada a participar de ARConf MDQ, que es la comunidad que nosotros dimos inicio estos días. Y ahora le dejamos aquí en el pie de pantalla, bueno, el Twitter de esta flamante comunidad de arquitectura del software de Mar del Plata para todos aquellos que deseen vincularse, ¿no es cierto? Como decía Fernando Soriano, la idea es difundir conocimiento y a partir de allí se van a ir generando periódicamente actividades para agrupar, para vincular a empresas, emprendedores, profesionales y empresarios que están cerca del sector de desarrollo de software aquí en la ciudad. Y bueno, hablando con Soriano, usted veía, él tiene la expectativa de muchos, ¿no?, representantes del sector aquí en la ciudad de Mar del Plata de que finalmente la ciudad en algún momento se transforme en un referente a nivel nacional del desarrollo de software y también en términos generales de la industria tecnológica. Ahora, ¿qué es hoy la ciudad de Mar del Plata en términos de esta industria? Sobre este tema, Soriano nos comentaba lo siguiente. Mar del Plata está muy bien posicionada. Atigma viene trabajando hace muchos años en esto y bien. Y tiene un sector muy cohesivo que trabaja con una asociatividad muy transparente, muy clara y con mucho empuje. Y eso ayuda, además, tener 5 universidades en Mar del Plata que generan recursos en desarrollo de software y en generación de tecnología, hacen que generen un ecosistema que Mar del Plata es uno de los polos atractivos para el desarrollo de tecnología del país, sin duda. Ahora, Fernando, insistimos con un tema recurrente en Mercados y Empresas, pero desde el mundo del desarrollo de software, ¿qué recomendarías estudiar o en qué recomendarías capacitarse a un chico, a un joven que se quiere insertar en la industria? En primer lugar, que no es solo para un grupo selecto ni para alguien que tiene un bagaje de conocimiento fenomenal. Cualquiera puede hacer algunos cursos, alguna carrera corta y con muchas ganas y muchas horas silla. Se puede dedicar tranquilamente a esta industria, puede vivir de esto, puede tener una excelente calidad de vida, puede tener muy buenos ingresos. Y no hablo de la falta de trabajo porque, como dijo Gustavo Bacigalupo, y sabemos, la industria hay, digamos, una demanda no satisfecha, con lo cual trabajo no le faltaría a nadie. Y hay muchos roles que cubrir porque las universidades generan algunos perfiles muy altos, con mucho seniority, como se dice, con muchas competencias y capacidades,
pero la industria también requiere un montón de intermedios y de otros roles y funciones que se necesitan en el desarrollo de software y que no para eso hay que ser ingeniero. O sea que la industria tiene, digamos, está abierta a cualquier persona, donde lo único que se necesita es una computadora, en algunos casos conexión a internet, y con eso te puedes convertir en un profesional de la industria, tener trabajo y un desarrollo profesional de por vida. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y abrimos este nuevo tramo de mercados y empresas hablando de inflación. Datos del mes de mayo difundidos por el INDEC en los últimos días que muestran lo que usted comienza a ver ahora en pantalla. Datos bastante, le diría, divergentes entre lo que tiene que ver con la inflación minorista y la mayorista. La minorista le diría que hasta aceptable, ¿no? A partir de lo que fue el salto del tipo de cambio del dólar durante mayo, los precios minoristas subieron solo 2,1% durante mayo. Si uno mira la núcleo, esto es excluyendo productos estacionales como frutas y verduras y también regulados como la energía, bueno, el salto de la núcleo fue bastante mayor, 2,7%. Pero el más preocupante es el mayorista, el que usted ve al pie de pantalla, porque claramente ese dato de 7,5 de la inflación mayorista durante el mes de mayo se ve trasladando progresivamente a los precios al consumidor, le diría desde junio, julio también, donde tampoco sabemos se está calmando el dólar, bueno, con lo cual el proceso inflacionario claramente va a seguir firme en los próximos meses. Si usted piensa en qué es lo que se puede esperar para la inflación de este año, un dato que surgió en la semana a partir de lo que es la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que difundió el Gobierno Nacional, es que la inflación para este año se estima, sin ser una meta, que puede estar cerca del 27% anual, aunque el fondo admitiría un desvío para que la inflación llegara hasta el 32% como extremo. Como usted ve, bueno, claramente el salto del dólar genera un rebrote inflacionario importante y bueno, claramente para este año las expectativas están muy por encima de lo que había sido en su momento la meta autoimpuesta por el Gobierno Nacional. Pero cambiemos de tema, hablamos nuevamente del sector tecnológico, ahora para hacer referencia a los ciberataques. De este tema ya hemos hablado en alguna oportunidad aquí en el programa. Hablamos básicamente de hackers que ingresan en los sitios web, en los equipos de empresas e incluso de individuos y organizaciones y después piden rescate para liberar esos equipos para poder seguir siendo operados. Sobre este tema conversamos en la semana con Leandro Ferrari de la firma Talsoft Security que nos contaba, bueno, cómo se está dando este proceso y de qué manera prevenirlo. El día de hoy está creciendo continuamente esos tipos de ataques. ¿Por qué? Porque es rentable, es un negocio. Con lo cual para los cibercriminales, por ahí una empresa que no le afecte no significa nada, sino que ellos juegan con la probabilidad. Infectan miles de empresas y después con un 10%, un porcentaje que yo les reditúe ya es suficiente. Ese es el problema. El problema es que a veces estamos viendo de que no solamente pedir rescate significa perder los datos, sino que a veces hay tipo de estos ransomware que son los que te cifran la información y te piden un rescate. Hay alguna familia o tipos de estos códigos que directamente te destruyen el dato, la información, con lo cual directamente no te piden
rescate, es para hacer un daño mucho mayor. Ya es dañar una empresa destruyendo todos los datos y sin pedir nada a cambio. Es decir, que en este tipo de situaciones, por lo que comentás, lo único que sirve es anticiparse al evento, porque después en algunos casos no tiene solución. Sí, es complicado una vez que te afecta si no tenés las medidas necesarias y controladas en tu empresa en lo que es a nivel de seguridad, mecanismos de control, backups en varios dispositivos o lugares. Se puede complicar y dejar sin operaciones a una empresa, y eso es complicado. Entonces, ¿cómo se trabaja para prevenir este tipo de situaciones? Bien, por un lado, como siempre hablamos, concientizar al empleado de que no hay que hacer clic en cualquier mail que parece ser una entidad o un de compañero o de un jefe, sino tratar siempre de ver que ese correo fue enviado por esa persona y ver si es un adjunto, que no sea un adjunto medio raro, que uno lo baje y lo ejecute, porque una vez que se ejecuta eso, si la máquina no tiene las condiciones necesarias, puede pasar esta infección. Después de la conciencia es, del lado de la empresa, tener controles y mecanismos de backup, respaldo de los datos y controles en cada etapa. Siempre lo que hablamos nosotros es defender a la empresa en diferentes etapas, ¿no? Desde cómo está conectado a internet, cómo se utilizan los datos, la infraestructura y la parte lógica para, bueno, en cada parte meter, como quien dice, auditorías o sistemas que permitan proteger. Bien. Ahora, entre las empresas afectadas, que vos nos comentabas antes de la nota, digamos, hay muchos casos, ¿no? En el país, incluso en la ciudad. ¿Estos ataques se dan sobre empresas grandes o incluso también afecta a pymes? ¿Cómo estás viendo este fenómeno? No, afecta a todo el mundo. Todo el mundo que tiene un correo electrónico a una empresa le puede estar afectando, hasta a una persona particular. ¿Por qué? Porque estos ataques se hacen hacia la mayoría, a lo que ellos pueden mandar, y después la ingeniería es, ok, si uno confía en ese mail y baja un archivo, ejecuta algo, para ver una foto y demás, ahí está el problema. Ya acá ahora uno puede tener un antivirus, por ejemplo, para la parte personal o la corporativa, pero no es suficiente. El antivirus solamente detecta las cosas conocidas, y las cosas desconocidas, que eso siempre la que uno les impacta, no la va a detectar en este momento, la va a detectar un tiempo posterior, ¿no? Bien, y en materia de seguridad, ¿cómo está en general la pyme típica de Mar del Plata para, digamos, prevenir este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que estás viendo? Vemos que falta mucha conciencia, más que nada de los empresarios. No han llegado como consulta a decir, a mí no me va a pasar o no me importa si me pasa, porque no tengo datos. Bueno, sí, pero en realidad si tu empresa no puede facturar, no puede vender, después no puede pagar, no puede hacer cosas, ahí afecta directamente a la imagen, al daño, perjuicio más que nada de la empresa y los usuarios que no pueden comprar y demás, no solamente en una tienda física, sino por una tienda física vos necesitas un software que te permita hacer la compra de esa persona, pero también si uno utiliza un e-commerce y esa página no está disponible, ahí también perjudica a la empresa, y más aún perjudica a la imagen si está en exposición a internet. Y como explicaba Leandro Ferrari, bueno, el caso típico que se está observando, ¿no?, por parte de los hackers, estos delincuentes del mundo cibernético, es esta idea de ingresar en los equipos de empresas, básicamente, porque allí obviamente la recompensa desde el punto de vista económico es más importante, aunque no hay que excluir a los individuos y, como le decía anteriormente, a las organizaciones e incluso gubernamentales, y bueno, después pedir un rescate por esos datos e incluso muchas veces generar destrucción de datos más allá de que haya sido pagado el rescate, lo que obviamente genera complicaciones muy serias. Por eso es importante, bueno, hacer un especial énfasis en estas recomendaciones en términos de prevención que nos dejaba Ferrari. Pero hay un segundo tipo de ciberataques que decía Leandro Ferrari en la charla que manteníamos la semana, está creciendo y que tiene una modalidad bastante curiosa, que es la intromisión del ciberdelincuente con personal de la empresa con la intención de desviar pagos hacia cuentas justamente de este tipo de personaje. Así que en la segunda parte de la charla, bueno, Leandro Ferrari nos cuenta cómo se está dando este segundo modo de ataques cibernéticos y también, por supuesto, cómo prevenirlo. Bueno, situaciones que estamos viendo ya hace un par de años y últimamente más seguido es, por ejemplo, una empresa que tiene un proveedor y compra materia prima. En algún momento puede pasar de que un cibercriminal se intrometa en las conversaciones de mails, haciéndose pasar por el dueño de la empresa o por jefe de finanzas, y por ejemplo en el momento de mandar la transferencia para el pago de la materia prima se cambian los datos. Este cibercriminal te cambia los datos para que la cuenta de destino no sea la empresa sino sea la de él, y ahí es donde aparecen muchas fugas de información. A veces
esa transferencia queda truncada porque, bueno, se hacen muchas verificaciones en el banco, pero si te hacen un banco en Panamá, listo, ese es un tema. O te hacen una transferencia en Bitcoin, no la ves más. Pero sí, es un ataque dirigido que es una ingeniería social y es un seguimiento a una empresa que se hace bastante, nos ha tocado muchos casos. Entonces se hacen pasar por el dueño o el jefe de finanzas y de ahí tratan de, como que dice, tomar confianza del proveedor y que haga pagar no solamente a la empresa real, sino al intruso. Ahora, esto da la sensación de que requiere cierta desatención o displicencia de parte del personal de la empresa, ¿no? Digo porque vos lo que estás planteando es que alguien se hace pasar por alguna jerarquía de la compañía y el empleado se confunde y ejecuta el pago. Digamos, ¿hay algo de falta de atención en todo esto? Sí, y más de la verificación de los datos de un correo. Por ejemplo, si yo estoy con usted hace 10 años como proveedor y siempre usted me transfiere en la misma cuenta en un país original, ¿cómo puede ser que de un momento para otro la cuenta se cambia a un banco de Londres? Ahí hay algo raro. Entonces, ahí es donde hay que chequear la información, verificar, y a veces en los envíos de correo los nombres son iguales a veces, se hacen pasar por los dueños, pero por ahí hay un dato, un mail que está mal redactado y ahí es donde se encuentran las cosas, o están mal editados a veces. Pero bueno, es bastante difícil a veces verificar eso. Lo importante es que tanto ambas empresas como proveedor y cliente estén alertas a esta situación y de que si hay un cambio mínimo en la comunicación se alerten por otro medio, telefónicamente. De que, ok, te levanto el teléfono y ok, vos mandaste esta nueva cuenta de Londres, no, bueno, no te hago la transferencia, esto alguien se metió en el medio. Ese es el problema. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien. Pásalo bien. Séntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y pasamos en este tramo del programa ya a entrar de lleno en lo que ha sido el panorama financiero semanal. Pero en principio, hablando del contexto internacional, porque estamos haciendo mucho foco permanentemente en la situación argentina, en lo que ha sido la estampida del dólar en las últimas semanas, también en lo que es caída de acciones y de bonos, que es un tema que vamos a estar conversando en unos minutos nada más con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. Pero antes de esto, me parece muy importante hacer un rápido paneo por lo que está pasando en el mundo, que realmente está complicando también la situación de cara a esta tensión cambiaria que se vive en la Argentina. Como usted sabe, ya hemos comentado más de una oportunidad que la debilidad de la moneda argentina tiene, digamos, entre uno de sus disparadores lo que es la debilidad de muchas monedas emergentes, en particular, por ejemplo, la lira turca, que ya en su momento el Fondo Monetario Internacional había advertido durante el año pasado que tanto Turquía como la Argentina eran dos de las economías más vulnerables ante un cambio de contexto financiero. Esto es un proceso de mayores alzas de interés en los Estados Unidos. Y bueno, también, por ejemplo, en la semana, y esto lo hemos comentado también en programas anteriores, incluso el real brasileño estuvo bajo presión y esto obligó al Banco Central de Brasil a realizar varias ventas de lo que se llaman swaps cambiarios para frenar la cotización del dólar en esa economía, en ese circuito financiero. Bueno, dentro de este contexto internacional hubo una mala noticia en estos días para la Argentina,
que fue la decisión hacia mitad de semana de la Reserva Federal de los Estados Unidos de confirmar, porque esto ya se esperaba, una nueva suba de las tasas de interés de corto plazo, pero al mismo tiempo, y aquí aparece la novedad, se anuncia que para este año 2018, en lugar de haber 3 subas de tasa de interés, va a haber 4. La televisión internacional reflejaba este tema de la siguiente manera. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido 1/4 punto porcentual las tasas de interés de corto plazo en un rango de entre el 1,75 y el 2%. Se trata de la segunda alza de este año y la séptima desde finales de 2015. La Fed argumenta que el mercado laboral estadounidense ha seguido fortaleciéndose y la actividad económica ha estado subiendo a un ritmo firme. Por otra parte, los funcionarios de la Fed tienen cada vez más confianza en que la inflación llegará al objetivo del 2%. Es probable que el sólido crecimiento económico y la baja del desempleo en Estados Unidos mantengan a la Fed en un camino estable hacia el endurecimiento de su política monetaria, para evitar que la economía estadounidense se sobrecaliente. Se contemplan 4 alzas en las tasas este año, en comparación con las 3 estimadas en marzo. Los encargados de la elaboración de políticas de la Fed también creen posible que haya 3 subidas en 2019 y una en 2020. Y naturalmente la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos y este mayor ritmo de incremento tiene que ver con lo que es la aparición de algunas tenues presiones inflacionarias en lo que es la mayor economía del mundo, que genera rápidamente la respuesta de la Reserva Federal. Usted preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con el peso, qué tiene que ver con la debilidad de las monedas emergentes? Claramente, cuando sube la tasa de interés de los Estados Unidos, lo que se produce es un fortalecimiento del dólar, porque paga más estar en dólares que lo hacía hasta ese movimiento de tasas, con lo cual hay un flujo de capitales que tiende a salir de las monedas emergentes, de los mercados emergentes, y dirigirse hacia los Estados Unidos, con lo cual, monedas como el real, la lira en Turquía y particularmente el peso aquí en la Argentina, que tiene además, como trasfondo las vulnerabilidades fiscales y comerciales del país y también, por supuesto, la presión sobre el mercado cambiario del amplio stock de Levax que se ha generado en los últimos 2 años. Ahí se nota, justamente cómo impacta este tipo de novedades internacionales sobre nuestro sistema financiero. Y más allá de esto, hubo otra noticia importante dentro de un contexto, de un movimiento que ya veníamos siguiendo de cerca, que afectó a los mercados internacionales en la semana, que fueron anuncios de nuevos aranceles de Trump para mercaderías que llegan desde China, lo que acentúa, ¿no es cierto?, la tensión comercial entre estas dos grandes potencias. Compartimos a continuación un informe sobre este tema de la televisión internacional, después hacemos una nueva pausa aquí en el programa y enseguida vamos a estar hablando con Adriana Figueroa desde la Bolsa sobre lo que es el cierre de semana en la Bolsa Argentina. En total, 1.102 productos chinos se verán afectados con los aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos implementará un arancel del 25% sobre productos de China avaluados en $50.000 millones que contienen tecnologías industrialmente significativas. Los impuestos entran en vigor el 6 de julio y afectan a industrias como la aeroespacial y la automovilística. Washington asegura que la medida es necesaria para proteger trabajos estadounidenses y debido a las prácticas comerciales de China que califica de injustas. El comercio entre nuestras naciones ha sido injusto por mucho tiempo. Esta situación ya no es sostenible. China, por ejemplo, ha llevado a cabo numerosas prácticas injustas relacionadas con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidense. Beijing contestó rápidamente, introducirá las mismas medidas arancelarias y resaltó que todos los logros comerciales y económicos alcanzados con Estados Unidos quedan invalidados. Si Estados Unidos toma medidas unilaterales proteccionistas afectando los intereses de China, responderemos y tomaremos los pasos necesarios para proteger nuestros derechos legítimos. Los anuncios se producen un día después de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera que nuevos aranceles estadounidenses sobre productos chinos podrían tener un impacto macroeconómico mundial. Los sueldos a través de Banco Macro. Tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar.
pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y ya entramos en comunicación telefónica, ¿no? Como le adelantaba en el cierre del bloque previo, con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Adriana Figueroa para contarnos un poco cómo ha sido la semana allí en la bolsa. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contanos un poco qué es lo que viste, qué es lo que destacarías de estos días tan especiales, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Sí, nosotros realmente en la bolsa lo que vimos esta semana fue una gran volatilidad de todas las variables y sobre todo la incertidumbre y el miedo la verdad que la gente se nota miedo, preocupación y bueno, vamos a ver, o sea, en realidad el Merval, el índice también hubo días que aflojó bastante, o sea, en cuanto a los papeles bancarios, pero en realidad no fue lo que más se notó en la semana, sino realmente fue la suba de los bonos en pesos y la caída de la paridad en dólares, ¿no? Claro. Así que bueno, realmente el panorama nos quedó medio, el Merval sigue alrededor de 30.000, 30.300 aproximadamente, y a mí lo que más me llama la atención es esta variable del dólar, que a pesar del cambio, las noticias de hoy a la mañana, que nos parecía que iba a calmarse, inclusive cuando abrió la plaza del dólar estaba mucho más calmo, bueno, de repente subió y bajó y subió durante la rueda 2 o 3 veces, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó en niveles, el dólar Banco Nación quedó a 28.80, 27.80, 28.80. Y bueno, y eso traía también ese movimiento tal cual en los bonos, ¿no? Entraron con una baja del 2% y de repente recuperaron, se pusieron positivos, nuevamente el 2 abajo y bueno. Así que yo creo que se tiene que calmar un poco el mercado y esperar a ver qué noticias hay. Que va a haber la semana que viene es una semana de muchas noticias. Porque primero, bueno, el lunes ya están anunciando bonos para hacer contra las letras, hacer otra oferta, que haya otro producto más. Así que sé que va a haber nuevas emisiones de bonos y después también, bueno, el famoso miércoles, que está todo este tema de, bueno, si pasamos de país fronterizo emergente. La verdad que a veces decís que pensás que sí o sí va a salir, que estaba un poco de la mano de haber todo este tema de la auditoría del fondo que vamos a tener y bueno, pero otras veces decís, no, realmente no creo que salga. Y bueno, estamos así también nosotros, esperando este famoso 20 de junio para ver qué pasa, ¿no? Seguro, que incluso coincide, Adriana, que este es otro dato clave de la semana que viene, con la llegada de la primera remesa de dólares que aporta el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Los primeros 15.000 millones de dólares, de los cuales Duhovne dijo, bueno, hay una parte que se va a volcar al mercado cambiario progresivamente porque tiene que ver con, digamos, satisfacer la necesidad de fondos que tiene el Tesoro para sanear el déficit, ¿no? Ahí un poco también está puesta la mira para ver si se logra, bueno, la estabilidad del mercado cambiario. De cualquier manera, la semana que viene está este tema que vos mencionabas, digamos, tangencialmente, que es el de las letras del Banco Central. Ustedes ya están en contacto permanentemente con los inversores, los ahorristas que mantienen este instrumento. ¿Y qué es lo que estás viendo? ¿Se renueva, no se renueva? ¿Qué decisión toman los individuos? Se renueva una parte, pero como nunca hemos notado que bueno, que se han pasado a bonos, principalmente podemos decir que se pasan a bonos, ¿viste? En dólares. Pero algunos inclusive han hecho vender la letra antes de tiempo, que tiene un costo, porque es como salir antes de tiempo de la letra. Si bien en el mercado secundario, o sea, vos como inversor no vas a comprar una LEVAC al miércoles, la comprás a julio. Correcto. Que ya las tasas están hablándose de hoy 42% aproximadamente. Entonces es como que el mercado también se corre un poco. Y hoy veíamos como una tasa del descuento del 50%, pero en proporción a los días que faltan para que venza, ¿no? Así que bueno, creo que todo esto le hace mal a la gente, ¿no? Toda esta incertidumbre. Y bueno, y algunos han vendido antes de tiempo la letra y se pasan a dólares. Nosotros, bueno, podemos decir lo que opinamos. Después el cliente que haga lo que esté más tranquilo, pero en realidad realmente no sé qué puede pasar. Nosotros en lo
particular en la empresa pensamos que puede llegar a aflojar precisamente porque van a entrar 7.500 millones de dólares y bueno, y pensamos que se va a acomodar, pero bueno, la gente la gente compra dólar cuando sube el dólar, cuando está tranquilo no compra dólares, así que es típico de los movimientos del dólar, ¿no? Esto, todo el mundo que esperó a último momento terminó comprando el dólar a 28.500. Así que claro. Bueno, la semana que viene veremos quién tenía la verdad, ¿no? O sea, si te convenía renovar la LEVAC pero bueno, ya llegó un momento que al no aflojar, ya la gente que se venía, vamos a decir, esperando o aguantando hasta este momento, llegó un momento que salió a comprar. Así que bueno, nada, esperando la semana que viene realmente, a ver qué pasa. Seguro, una semana difíciles. De mucha incertidumbre, muy difícil hacer cualquier comentario o proyección. Bueno, habrá que esperar el fin de semana, los próximos días, a ver si surge alguna novedad de lo que es la llegada de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central, bueno, y ver si el mercado en definitiva se tranquiliza solo, ¿no? Porque también está la posibilidad de que aparezca la oferta privada de dólares y esto tiende a calmarse dentro de lo que es un escenario de una corrida bastante importante a esta altura, ¿no? Pero bueno, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación en el cierre de una semana muy difícil, te deseamos buen fin de semana y volvemos a hablar, bueno, a partir del lunes, a ver cómo sigue todo esto. Bueno, gracias Marcelo, hablaremos más tranquilos la semana. Hasta pronto. Seguramente. Conversamos entonces con Adriana Figliolo, su panorama habitual desde Mar del Plata Bursátil, en una semana muy particular, muy especial, con mucha incertidumbre, bueno, con obviamente, digamos, ese temor que naturalmente se despierta en la gente cuando no ve una política cambiaria clara, ¿no es cierto? Esto es lo que se ha criticado mucho en las últimas semanas en torno a lo que ha sido este dejar correr del dólar y su impacto sobre las expectativas de la gente, la actividad económica por lo tanto, y también sobre los precios. Pero bueno, así están dadas las cosas, veremos qué ocurre a partir del lunes con esta variable clave en la economía argentina que es el tipo de cambio. Ahora cerramos esta nueva emisión del programa con niveles de tasas de interés. ¿Cómo quedaron las tasas en este cierre de semana? Bueno, esto es lo que usted comienza a ver ahora en pantalla y arrancamos por las tasas en pesos, las tasas de LEVAX, como decía Adriana. Bueno, la primera LEVAC que uno puede mirar de aquí hacia adelante es la de julio, ¿no? Porque la de junio está venciendo esta semana y ahí se aparecen obviamente distorsiones en términos de tasa de interés que muchos medios reflejan y que no es lo correcto, ¿no? Porque colocaciones a 3, 4 días, bueno, generan también comisiones anualizadas muy altas que terminan con una tasa neta para el ahorrista muy cerca de los niveles que vemos para los plazos más largos. Ahí tiene usted los plazos que hemos elegido para contarle. Bueno, para julio 42,5, el último registro operado. Para agosto 41,60 y para diciembre, para el 19 de diciembre, el último plazo, el más largo operado en este viernes, 40% redondo el último rendimiento de la LEVAC. Por último, las tasas en dólares, con caída de las paridades, como decía Adriana Figliolo, a pesar de lo que ha sido una suba de la cotización en pesos de estos títulos. Pero bueno, al caer las paridades, suben los rendimientos y así quedaron en este cierre de semana. El bonar 2020, 5,40% anual, el bonar 2024, 7,10% y el bono de descuento que vence en el año 2033, 8,70%, con un dato adicional, ¿no? Los bonos que vencen más allá del 2037 ya están operando a partir de esta caída de precios con rendimientos por encima del 9% anual, que, bueno, obviamente responden a un contexto de tasas de interés internacionales más alto. Le decía que la Reserva Federal subió la tasa, que las tasas están más altas en los Estados Unidos y esto también requiere tasas más altas de los bonos de países emergentes, en particular de la Argentina. Y bueno, esto se ajusta básicamente con caída de precios, que es lo que permite que suban los rendimientos. Un panorama complicado en el cierre de semana. Bueno, esperemos hasta el lunes en principio para ver si aparece algo más de luz acerca de hacia dónde va el dólar y también hacia dónde van las variables financieras en Argentina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.